Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía. Y en esta ocasión estaremos hablando de algo que ha generado bastante volatilidad en los mercados financieros en los últimos días. Como ustedes saben, hace un par de semanas salió el dato de creación de empleo de abril allá en Estados Unidos, sorprendiendo al mercado. Se esperaba que se crearan cerca de 1 millón de empleos y solo se crearon 266,000, ¿no? Entonces, al momento en el que sale este resultado, lo que vimos fue una volatilidad importante en los mercados. En ese momento lo que pasó es que se reforzó la idea de la Reserva Federal de mantener los estímulos monetarios todavía un periodo de tiempo largo. Por lo tanto, vimos caídas en las tasas de interés de largo plazo. Cuando crece la expectativa de que las tasas estarán bajas o que la Fed mantendrá la liquidez en el mercado, lo que se observa son estas caídas en las tasas. También se vio un debilitamiento en el dólar y el tipo de cambio local pues llegó a tocar los 19.60, 19.70. Y luego, conforme pasa la semana, llega el dato tan esperado de inflación el día 12 de mayo allá en Estados Unidos, que sale en 4.2%, cuando el mercado esperaba que quedara en 3.6% esta inflación. Aquí pasó lo contrario, generó otra vez volatilidad, pero ahora en el sentido contrario. Incrementó la expectativa de que la Reserva Federal podría hacer un cambio en su postura, empezar a reducir la liquidez tal vez un poco antes, debido a que una mayor inflación, pues lo que se ve reflejado comúnmente es en un aumento de las tasas de largo plazo, en un fortalecimiento del dólar y en una caída de las bolsas, ¿no? En específico en las tecnológicas. Entonces, toda esta volatilidad se está generando porque los pronósticos no han sido muy acertados y porque la información brinda tendencias de distintas partes. ¿Qué está pasando? Número uno, como hemos platicado, incluso para México, a nivel mundial estamos viendo mayores presiones inflacionarias. No solo es que estemos comparando un abril 2021 relativamente normal con un abril 2020 extremadamente bajo, no solo es ese efecto. Si uno toma en cuenta esos efectos, por ejemplo, la tasa de inflación de abril debería de estar por ahí del 3.5%, y llegó hacia el 4.2. Entonces, esa diferencia no le explica el efecto base de comparación, sino presiones que se están acumulando en el año, porque vemos que tanto los combustibles como son el gas, la gasolina, el petróleo, como los metales, que puede ser el cobre, están incrementando el precio de forma consistente y está comenzando a haber un traspaso de mayores costos de producción hacia mayores costos para las personas. Entonces, por un lado tenemos información que nos dice vienen presiones inflacionarias. Luego, por el otro lado, hay dudas en el mercado laboral de qué está pasando. Generalmente, cuando uno ve un descenso en el número de desempleados, como ha estado ocurriendo, por ejemplo, semanalmente, las peticiones por seguro de desempleo allá en Estados Unidos ya están por debajo de las 500,000. Son los niveles más bajos que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Esto quiere decir que cada vez más hay menos gente usando estos seguros. También el número total de personas en situación de desempleo permanente ha comenzado a disminuir, ya está cerca de los 3.6 millones. Entonces, aquí hay una duda, es ¿por qué si la gente que está desempleada está reduciendo, por qué esto no se traduce en una mayor creación de empleo? Que eso fue gran parte de la incertidumbre que se generó la semana pasada. ¿Por qué esto no se traduce en más empleos creados? Y la respuesta es que la mayoría de las personas están saliendo del mercado laboral, es decir, cuando uno analiza las cifras del mercado laboral, hay que tener en cuenta que hay una población que está en edad de trabajar y de esa población tenemos que ver cuántos están interesados en estar buscando, participando en el mercado laboral en la búsqueda de un empleo. En el año 2000, esa tasa de participación que le conocemos en Estados Unidos estaba cerca del 67%, es decir, el 67% de los americanos en edad de trabajar y con capacidades para trabajar buscaban activamente empleo. El resto no, el resto estaba en sus casas y no contaba para las estadísticas. Después viene la crisis del 2008, este número baja hacia el 65% y actualmente estamos en un 61%. Es decir, la gente no quiere salir al mercado laboral y una de las razones podría ser que, como están recibiendo la ayuda del gobierno federal, pues se quedan en sus casas ya que satisfacen sus necesidades con estos recursos, ¿no? Entonces, eso es un poco de la volatilidad que estamos viendo actualmente en los mercados sobre si la Fed actuará antes o no para comenzar a elevar tasas. Y esta es una duda que nos llega muy común, es decir, las personas preguntan, si ya está subiendo la inflación, ¿es momento de que la Reserva Federal incremente tasas? Y la respuesta es no. Recuerden que en abril del 2020, cuando estaba la parte más dura de la pandemia, la Reserva Federal cambió sus estatutos.
Antes buscaba una inflación del 2%, entonces cuando la inflación comenzaba a llegar a este número, crecía la expectativa de que pudiera aumentar tasas. Ahora no. Primero lo que dice la Fed es, primero tendré como prioridad el tener un desempleo bajo. Actualmente la tasa está en 6%, entonces esperará a la Fed a verla por ahí del 3.5 antes de actuar. En segunda, busca una inflación del 2% promedio en el largo plazo. No nos ha dicho específicamente qué es el largo plazo, si son 10 años, 5 años, pero lo que sí podemos ver es que antes de que llegara la pandemia, la inflación promedio era del 1.7. Esto quiere decir que habrá momentos en el que la inflación esté por arriba del 2% y la Reserva Federal no haga nada hasta esperar que este promedio de la inflación esté cercano al 2%. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales pensamos que la tasa de referencia allá en Estados Unidos se mantendrá en los niveles actuales, entre 0 y 0.25. Aparte, recuerden que en un ambiente de tasas muy bajas desde la crisis de 2008, el trabajo principal de la Fed no es mover tasas, sino guiar las expectativas del mercado. En este sentido, antes de que veamos movimientos en las tasas, primero tendremos que ver en los comunicados de la Reserva Federal que están comenzando a pensar en reducir esta liquidez que están inyectando al mercado. Después tendríamos que ver que comienza efectivamente a reducirse la liquidez en la hoja de balance de la Fed y luego ya por último vendrán movimientos en las tasas, ¿no? Entonces, es un poco el panorama que estamos viendo hacia finales de año, inflaciones que regresan más lento de lo esperado anteriormente. En Estados Unidos regresarán por ahí del 3%, aquí en México regresarán por ahí del 5%, y esto generará que en 2022 comencemos tal vez a ver un cambio en la postura de las autoridades monetarias, en la Fed tratando ya de ver cuál es la salida para reducir esta liquidez, y acá en México tal vez con un movimiento hacia el alza o al menos ya cerrando la puerta para más recortes en la tasa de referencia, ¿no? Entonces, recuerden, todos estos temas los tocamos en nuestros reportes de inversiones AM y PM. Si no los llegan, por favor, pídenlos a su asesor. Gracias y nos estamos viendo la siguiente semana.